La agricultura en Bolivia tiene una larga historia y juega un papel fundamental en la economía y la cultura del país. Abarca desde técnicas ancestrales hasta la agroindustria moderna, con un enfoque en la producción de diversos cultivos y la sostenibilidad ambiental. Historia y técnicas ancestrales. La agricultura en Bolivia se remonta a civilizaciones prehispánicas, como los incas, quienes desarrollaron técnicas agroecológicas avanzadas. Estas técnicas incluían la construcción de terrazas para el cultivo, sistemas de riego sofisticados y el uso de fertilizantes naturales. Los principales cultivos de esta época eran la papa, el maíz, el camote, los frijoles, la calabaza, el maní y la quinoa, cultivados de forma rotativa. Agricultura moderna. En el siglo XX, se introdujeron nuevas formas de explotación agropecuaria con el objetivo de diversificar la base productiva de Bolivia. Sin embargo, la agroexportación se ha centrado principalmente en un único cultivo, la soya, lo que ha llevado a una creciente importación de alimentos y al contrabando. Situación actual. En la actualidad, la agricultura boliviana se enfrenta a varios desafíos, incluyendo la dependencia de la soya para la agroexportación, la creciente importación de alimentos ultraprocesados y la degradación de los suelos. A pesar de esto, el gobierno ha implementado normativas en pro del campesinado y ha integrado los derechos de la madre tierra en su marco legal. Datos estadísticos. El Instituto Nacional de Estadística, INE, de Bolivia proporciona datos estadísticos detallados sobre la producción agrícola, el rendimiento y la superficie cultivada por departamento y por tipo de cultivo, desde 1984 hasta la actualidad. Estos datos son esenciales para analizar las tendencias y los desafíos de la agricultura en el país. La agricultura en Brasil es uno de los pilares de su economía, destacándose como uno de los mayores exportadores mundiales de diversos productos agrícolas. A pesar de su importancia, enfrenta desafíos relacionados con la reforma agraria, la deforestación y el financiamiento de la producción. Panorama general de la agricultura brasileña. Brasil se destaca en el mercado internacional gracias a la competitividad de su sector privado, complementada con el apoyo del sector público. El país es un importante exportador de soja, café, jugo de naranja y azúcar, y lidera las exportaciones de carne de res y de pollo. La agricultura representa aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto, PIB, de Brasil, empleando a cerca del 20% de la fuerza laboral y contribuyendo con un 20% de los ingresos por exportaciones. Desafíos y problemas. La agricultura brasileña enfrenta varios problemas y desafíos que van desde la reforma agraria hasta la deforestación, el éxodo rural, el financiamiento de la producción y la viabilidad de la economía de la agricultura familiar. Estos desafíos implican cuestiones políticas, sociales, ambientales, tecnológicas y económicas. Además, el país enfrenta sequías y olas de calor intensas debido al cambio climático, lo que afecta la producción agrícola. Agricultura familiar. La agricultura familiar en Brasil representa una parte significativa de la producción agrícola y del empleo en el sector. Representa el 77% de la producción agrícola y emplea a 3/4 partes de la mano de obra agraria. Sin embargo, se caracteriza por un escaso dinamismo económico y una alta incidencia de la pobreza. Sostenibilidad y futuro. Para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la agricultura en Brasil, se consideran fundamentales el crecimiento de la productividad mediante la inversión en investigación. La agricultura en Chile es un sector diverso e importante debido a la geografía, el clima y la geología particulares del país. A pesar de que su contribución al Producto Interno Bruto, PIB, ha disminuido con el tiempo, la agricultura sigue siendo una fuente importante de empleo y un pilar de la economía chilena. Panorama general. Importancia económica. La agricultura y los sectores relacionados, como la silvicultura, la explotación forestal y la pesca, representan el 4,9% del PIB de Chile a partir de 2007. Fuerza laboral. Estos sectores emplean al 13,6% de la mano de obra del país. Productos principales. Chile produce una amplia variedad de productos agrícolas, incluyendo uvas, manzanas, cebollas, trigo, maíz, avena, melocotones, ajo, espárragos, frijoles, carne de res, aves de corral, lana, pescado y madera. Historia. Colonización española.
Los colonos españoles explotaron la mano de obra indígena en condiciones de esclavitud, a pesar de la implementación de la encomienda. Haciendas. Las haciendas chilenas se centraron en las exportaciones internacionales en lugar de abastecer a las ciudades chilenas. Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, fundada en 1838. La SNA promovió la educación rural y los avances tecnológicos en el sector. Agricultura orgánica. La agricultura orgánica en Chile se basa en prácticas de manejo ecológicas y tiene como objetivo lograr una productividad sostenida mediante la conservación de los recursos naturales. Sector agroalimentario. El sector agroalimentario chileno es uno de los más dinámicos de la economía. La agricultura en Colombia es un sector importante de la economía nacional, contribuyendo significativamente al PIB y al empleo del país. El país se destaca en la producción y exportación de diversos productos agrícolas, incluyendo café, flores, banano, y otros. Historia y desarrollo. La agricultura en Colombia tiene raíces históricas profundas, desde la introducción de nuevas especies de animales y plantas por los españoles durante la época colonial. Estas introducciones transformaron las prácticas agrícolas y la economía del país. Productos agrícolas clave. Colombia es conocida por ser el cuarto productor de café a nivel mundial. Además de café, el país exporta flores, siendo el segundo exportador a nivel mundial después de los Países Bajos. Otros productos agrícolas importantes incluyen banano, arroz, tabaco, maíz, caña de azúcar, cacao, oleaginosas y vegetales. Rol en la economía. El sector agropecuario tiene una participación importante en el PIB nacional de Colombia, entre el 6% y el 8%. Además, genera un porcentaje significativo del empleo en el país, alrededor del 15%. Innovación y tecnología. La innovación tecnológica está jugando un papel crucial en el crecimiento del sector agropecuario en Colombia. Los agricultores están adoptando nuevas técnicas y herramientas, como drones y sistemas de riego eficientes, para mejorar la productividad y eficiencia de sus cultivos. Políticas y programas. El gobierno colombiano ha implementado políticas y programas para apoyar el sector agrícola, incluyendo el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. Estas políticas buscan promover el desarrollo rural, mejorar la productividad agrícola y garantizar la seguridad alimentaria. La agricultura es una de las industrias más importantes en Honduras, siendo el país un exportador neto de alimentos. El sector agropecuario representa una parte significativa del Producto Interno Bruto, PIB, el valor total de las exportaciones y el empleo en el país. Generalidades. Honduras cuenta con una superficie terrestre de 11,2 millones de hectáreas, de las cuales una porción importante está cubierta por montañas boscosas. Aproximadamente 2,7 millones de hectáreas son tierras cultivables, lo que equivale al 24% de la superficie del país. Además, hay más de 2,5 millones de hectáreas de pastizales. Historia. La agricultura en Honduras tiene una larga historia, que se remonta a unos 7.000 años con cultivos como el maíz y los frijoles entre los pueblos indígenas sedentarios. En 1965, empresas como la Tela Railroad Company y la Standard Fruit Company controlaban una gran parte de las tierras agrícolas del país. En 1975, se expropiaron tierras sin cultivar de la Standard Fruit Company para asentar a campesinos sin tierra, dando origen a la Empresa Asociativa Campesina de Isletas, EACI. Desarrollo y crecimiento. Además de la agricultura, Honduras ha desarrollado la acuicultura desde 1936, aprovechando sus dos océanos y el lago de Yohoa. Este sector ha experimentado un crecimiento continuo, generando ingresos significativos. Importancia económica. El sector agropecuario es clave para el desarrollo social y económico de Honduras, representando el 12,9% del PIB, el 35,6% del valor total de las exportaciones y empleando al 35% de la población económicamente activa. La agricultura en Paraguay es un pilar fundamental de su economía, representando una parte significativa del PIB y del empleo. Importancia económica. Contribución al PIB. La agricultura es uno de los principales contribuyentes al Producto Interno Bruto, PIB, de Paraguay. Generación de empleo.
el sector agrícola emplea a una parte considerable de la población activa del país, tanto en la producción primaria como en las industrias relacionadas. Exportaciones. Paraguay es un importante exportador de productos agrícolas, generando ingresos significativos a través de la venta de soja, carne, maíz y otros productos a mercados internacionales. Principales cultivos y productos. Soja. Paraguay es uno de los mayores productores y exportadores de soja a nivel mundial. Este cultivo es clave para la economía del país. Carne. La ganadería es otro sector importante, con una producción de carne que se destina tanto al consumo interno como a la exportación. Maíz. El maíz es un cultivo importante tanto para el consumo interno como para la exportación, y su producción ha ido en aumento en los últimos años. Otros cultivos. Además de los principales cultivos, Paraguay también produce arroz, trigo, caña de azúcar, algodón, frutas y verduras, entre otros. Características de la producción agrícola. Tecnología. Si bien hay productores que utilizan tecnología avanzada, una gran parte de la agricultura en Paraguay aún se basa en métodos tradicionales. Tamaño de las explotaciones. Existen tanto grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura a gran escala como pequeñas fincas familiares. La agricultura en Perú se caracteriza por su diversidad geográfica y su importancia tanto para la economía como para el empleo. El país cuenta con 3 regiones topográficas principales: la costa del Pacífico, el altiplano andino, la sierra, y la selva tropical, la cuenca amazónica, lo que contribuye a su alta diversidad ecológica. Características generales. Diversidad de cultivos. Perú cultiva una amplia variedad de productos agrícolas, incluyendo espárragos, papas, maíz, arroz y café. Importancia económica. La agricultura ha sido fundamental para el desarrollo económico del Perú durante décadas, generando empleo y conservando la biodiversidad. Empleo. El sector agrícola emplea al 24% de la población económicamente activa, PEA, lo que equivale aproximadamente a 4.3 millones de empleos. Agricultura por región. Costa. La mayor parte de la producción agrícola se concentra en los valles de la costa. Sierra. La agricultura en la Sierra Andina es principalmente de subsistencia. El 63.6% de los agricultores en la sierra son pequeños productores que trabajan con tierras de menor extensión. Selva. La agricultura en la cuenca amazónica está en desarrollo. Problemas y desafíos. Minifundio. La agricultura peruana se caracteriza por una economía de parceleros, donde el 85% de los agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas. El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios y su dispersión limitan la eficiencia productiva y elevan los costos de transporte. Vulnerabilidad climática. La agricultura es vulnerable a las anomalías meteorológicas, como el fenómeno de El Niño. La agricultura en Uruguay es un pilar fundamental de su economía, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto, PIB, y siendo la principal fuente de divisas del país. El sector agropecuario representa aproximadamente el 10% del PIB, cifra que asciende al 18% si se consideran los subsectores asociados. Historia de la agricultura en Uruguay. La agricultura ha sido históricamente importante para la identidad nacional de Uruguay. Hasta mediados del siglo XX, el país era comparado con una gran estancia, donde Montevideo funcionaba como centro administrativo de la riqueza generada en el interior. Sin embargo, la caída de los precios internacionales de productos clave como la carne y la lana en la década de 1950 marcó el fin de una era dorada. Producción agrícola actual. En 2018, Uruguay produjo 1.36 millones de toneladas de arroz, 1.33 millones de toneladas de soja, 816.000 toneladas de maíz, 637.000 toneladas de cebada y 440.000 toneladas de trigo. También se destacan la producción de caña de azúcar, naranja, uva, colza, papa, sorgo, mandarina, avena y manzana, entre otros productos. Además, Uruguay es un importante productor de carne, con 589.000 toneladas de carne vacuna producidas en 2018. Contribución a la economía uruguaya.
La agricultura sigue siendo el principal generador de divisas para Uruguay, posicionándolo entre los grandes exportadores agrícolas como Brasil, Canadá y Nueva Zelanda. La agricultura uruguaya se caracteriza por bajos insumos de mano de obra, tecnología y capital en comparación con otros países, lo que resulta en rendimientos por hectárea relativamente más bajos, pero también permite tos como naturales o ecológicos. La agricultura en Venezuela ha experimentado fluctuaciones significativas a lo largo de su historia, influenciada por factores económicos, políticos y ambientales. Aunque el país tiene potencial para la agricultura tropical gracias a su ubicación geográfica, la producción se ha visto afectada por diversos problemas internos. Historia y desarrollo. Después del descubrimiento de petróleo a principios del siglo XX, la agricultura en Venezuela declinó rápidamente. Con el inicio del desarrollo industrial a gran escala en la década de 1940, la agricultura y la reforma agraria fueron en gran medida descuidadas por los sucesivos gobiernos, aunque una ley de reforma agraria de 1960 sí vio a 200.000 familias recibir tierras, principalmente a principios de la década de 1960. Reforma agraria. Después de la restauración de la democracia en 1958, se promulgó una nueva ley de reforma agraria en marzo de 1960, concentrándose la reforma a principios de la década de 1960 en los estados nororientales de Miranda, Aragua y Carabobo, y proveniente en gran parte de las propiedades privadas expropiadas. La reforma fue acompañada por un considerable aumento de la producción agrícola. Situación actual. La agricultura en Venezuela representa aproximadamente el 3% del PIB, el 10% de la fuerza laboral y al menos una cuarta parte de la superficie terrestre de Venezuela. Sin embargo, desde la expansión petrolera, Venezuela ha sido importador neto de productos agroalimentarios. En los últimos 20 años, las calorías importadas representan alrededor del 50% de la disponibilidad total de energía para la población. Potencial y desafíos. Venezuela tiene buenas potencialidades para la agricultura tropical. La agricultura en México es un sector significativo de la economía nacional, con una rica historia y relevancia política, a pesar de que actualmente representa un pequeño porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, del país. México cuenta con una diversidad de suelos, climas y ecosistemas que permiten el cultivo de una amplia variedad de productos. Historia y evolución de la agricultura en México. La agricultura en México tiene raíces profundas en la historia mesoamericana, donde se domesticaron plantas esenciales como el maíz, frijol, chile, tomate, calabaza, aguacate y cacao. Los pueblos originarios desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, incluyendo terrazas e islas flotantes artificiales llamadas chinampas. Tras la llegada de los españoles, la minería de la plata impulsó la economía de Nueva España, pero la agricultura mantuvo su importancia. En el siglo XX, proyectos gubernamentales buscaron aumentar la producción de algodón y trigo, incrementando la superficie cultivada. Además, se promovió el cultivo de maíz y frijol restringiendo su importación hasta 1990. La Revolución Verde en la década de 1960, liderada por el Dr. Noomen y Borlaug, introdujo variedades de trigo de alto rendimiento adaptadas a diversas latitudes, impulsando la mecanización del campo y el uso de fertilizantes. Importancia económica y social. La agricultura es crucial para proveer alimentos, materias primas y mano de obra al sector agroindustrial y de servicios. Demanda productos industriales como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y maquinaria. Socialmente, favorece el arraigo a la tierra, sustenta a familias y preserva recursos naturales en comunidades productoras. El sector agrícola en el PIB y la fuerza laboral.